Amigas y amigos, y como pueden ver, estamos con Marciano Durán del otro lado. Marciano disfrutando de la naturaleza del este del país. Quiero decirte, como siempre, Marciano, que no tengo una sana envidia, sino que tengo una envidia con mayúscula y en negrita, por las Me dudas. parece correcto porque la envidia debe ser eso, si no, no es envidia. Para mí la sana envidia no existe. O sea que me parece correcto. Yo cada vez que encuentro a alguien viajando, alguien con sus hijos, en un momento en que yo de repente no puedo estar con ellos por alguna razón, empieza a florecer esa envidia, la más mala de todas, la única que debe ser. O sea que por eso lo entiendo plenamente. Este es un lugar mágico. Cada uno de los lugares son en tanto y cuanto así lo entiendas y bueno, y yo disfruto mucho de este espacio. Sin lugar a dudas. Bueno, y hablando de el verdadero rostro, las verdaderas caras que uno debe mostrar, apareció este año el verdadero, digamos, o el rostro no más aproximado, la cara más aproximada de nuestro héroe. Pero quiero que nos cuentes, primero que nada, hay un nuevo libro que ya se está presentando, que ya ha comenzado a tener repercusión pública a nivel nacional. Ya escapó los límites de lo que pueda haber sido esa cocina previa, la producción, la elaboración, el diseño y hasta la diagramación de las presentaciones. Pero ¿cómo surge la idea, Marcial? Vamos al principio. Bien, yo estoy utilizando una metáfora ferroviaria porque no puedo con mi condición de ex ferroviario. Yo diría mi condición de ferroviario. Creo que como tantas otros oficios y otras profesiones, uno nunca deja de serlo, ¿no? Entonces, no puedo con mi condición de ferroviario y creo que se entiende claramente con una metáfora ferroviaria. Esto es un tren que sale de Isla Mal, puntualmente de la estación 25 de Mayo. Allí aparece un personaje increíble que se llama Osvaldo Arén. Es un médico, oncólogo, nacido en ese lugar, que luego de recibirse se radica en el exterior y se convierte en una referencia en lo que tiene que ver con su profesión. Cuando digo referencia, él se radica en Chile, en otros lugares de América del Sur, de América Latina, me animaría a decir, y desde allí, bueno, ejerce su profesión para convertirse, como decíamos, en un marco de referencia ineludible en el tema oncológico. Pero además de eso, este hombre es un artiguista casi te diría que extremo. Ha estudiado, ha seguido la vida de Artigas y dentro de su seguimiento lo que advirtió es que al rompecabezas de la historia del Uruguay le faltaba alguna piecita. Por ejemplo, la de la cara de Artigas. Conteste de que el rostro que conocemos todos es una imposición del Estado, es una construcción que se requería para determinada época de nuestro país, decidió salir en busca del verdadero rostro, entenderlo plenamente a partir de la ciencia, de su propia profesión, es decir, se paró en la ciencia para definir, bueno, si ese no es el rostro, si el propio Blanes ha sido capaz de autodescalificar su propio trabajo cuando dice, está bien, no se parece a Artigas, pero bueno, convengamos, yo no soy un historiador, yo soy un pintor y este Artigas se parece al verdadero lo que un huevo a una castaña. Si el propio Blanes lo dice, si cuando llega ese cuadro desde Florencia, 7 años después de la muerte de Blanes, los títulos de la prensa dice lo quemamos y lo que se propone es saber si ese cuadro iba a ir a parar a una hoguera. Bueno, con esos datos, más los 40 o 50 Artigas que vinieron después, de gente que nunca lo vio, Artigas nunca lo tuvo presente, pero que igualmente lo pintó, él lo que hace es en ese tren en el que se subió salir en busca del verdadero rostro y pone destino a una estación puntualmente en Peekskill, Nueva York. Bien, allí es donde inicia todo ese proceso para poder aproximarse al rostro de Artigas. Allí contacta a un señor llamado Stephen Mancusi, un artista forense del FBI, tal vez uno de los más importantes artistas forenses del FBI,
que ha dedicado su vida a perseguir criminales a partir de obtener los retratos, que son retratos hablados. Stephen Mancusi es reconocido en el mundo del arte forense, sus libros son material de estudio en todo el mundo. En este momento jubilado, se dedica a dar conferencias y, bueno, y se dedica a otras tareas vinculadas también a la recuperación de rostros. Él ha estado trabajando para el 11S, él ha estado trabajando para casos emblemáticos como los de Madeleine McCann en Portugal, la niña que desapareciera desde aquel país. Él ha estado trabajando en una cantidad de casos de asesinatos y violaciones seriales en los Estados Unidos, de esas que vemos en Netflix generalmente a partir de las series que se han hecho, y él ha hecho justamente de su profesión un aporte real a la criminología. Allí aparecen sus rostros, dibujados con relatos muy pobres de víctimas que apenas se pudieron ver a sus victimarios al oscuro, en la peor de las condiciones. Él ha conseguido con su trabajo apresar a una cantidad de criminales. A ese señor fue a ver Osvaldo Arén, floridense, hace ya 10 años de esto, lo fue a visitar y le propuso el desafío de recuperar la cara de José Gervasio Artigas. La respuesta fue: no, no me interesa. Vino la insistencia, la respuesta volvió a ser: no, no me interesa. El retorno de Arena a Uruguay con un no que no se esperaba, hasta que mágicamente un día en el correo electrónico de Osvaldo llega un mensaje que dice: sí, acepto, acabo de darme cuenta que encontré al Washington del Sur. Quiero decir, el propio Mancusi descubre en Artigas una personalidad que inevitablemente atrapa a cualquiera que se aproxima. Es como una especie de imán gigante que hace imposible pasar desapercibida su historia cuando uno se acerca a él. Esa es la primera etapa de esta historia, donde Mancusi solicita a Aren que le envíe 3 cosas y que no le envíe una. Lo que pide es que no se le envíe es ningún cuadro donde Artigas no haya posado especialmente. Y eso dejaba por fuera al 99,9% de las reproducciones que tenemos de Artigas. Como Artigas no fue fotografiado jamás, también quedaba afuera cualquier posibilidad de un daguerrotipo o de una fotografía. Y solicitó que se le adjuntara los cuadros en los que Artigas hubiera posado. Y ahí toda la oferta se limitaba al retrato que Alfred de Marseille, un científico, un médico, un dibujante, un pintor, un naturalista francés, hiciera del general Artigas en Paraguay cuando Artigas tenía 80 y tantos años. Lo recordarán seguramente los floridenses. Es ese cuadro donde Artigas posa de costado, De está perfil. viejito, exacto, está de perfil, se agarra de un bastón, notoriamente no tiene dientes, tiene muchas arrugas, y tiene una imagen realmente, yo te diría que negativa, en tanto y cuanto el propio de Marseille lo pinta con la idea de que está pintando a un delincuente, a un bandolero. No obstante, el parecido que obtiene es, digamos, eh, aprobado a partir de los contemporáneos. Ese es el cuadro que toma Mancusi, agrega a eso fotografías de los descendientes y solicita los retratos hablados que puedan existir hasta ese momento. Por lo tanto, Aren, en compañía con Nelson Caula y con otros historiadores, profundiza su investigación. Aparecen retratos hablados, realmente una enorme cantidad. Tal vez el más importante sea el de Damaso Antonio Larrañaga, porque por lo extenso, por la calidad de la persona de la que estamos hablando, un naturalista que, bueno, que ha tenido dentro de sus profesiones la de registrar el paisaje, la fauna, la flora de este país, dibujándola, explicando cada detalle de cada animal. Él hace un relato muy preciso de cómo era Artigas, pero a eso se le suman no menos de unas 10, 15 relatos de otras personalidades, algunos
extranjeros que tuvieron la posibilidad de encontrarse con Artigas en esa década en la que José Gervasio resuelve, bueno, de alguna manera pararse en territorio americano de una manera increíble. Eso es lo que va para Nueva York, eso es lo que recibe Mancusi, y unos meses después aparece el primer cuadro de, de Mancusi, donde propone un Artigas viejo, es el mismo que realiza Mancusi, él lo gira y lo coloca de frente. Ese es el primer cuadro con el que se trabaja en ese momento. El segundo trabajo es el de la regresión en la edad. Ahí Mancusi está, se porque hasta ahí teníamos un Artigas que era el mismo, pero de perfil, que no se tenía hasta el momento, que incluso tuvimos la oportunidad de ver la presentación que hizo el doctor Osvaldo Arén respecto a ese proceso, pero no te cortamos porque nos parece interesante. Bueno, todos a veces tienen la posibilidad o a veces no ven que puede ser una posibilidad de acercarse a quienes estuvieron realizando algún tipo de trabajo o de investigación, y viene bien que brindaras todos estos detalles porque precisamente nos va a situar en lo que fue el primer trabajo, el Artigas anciano de frente. El tema es cómo lo llevamos, cómo se hizo todo ese proceso de regresión para llegar al Artigas que llegaron ustedes, Marciano Durán, padre e hijo, para poder ofrecerlo ahora. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo fue el proceso, eh, qué fue lo que despertó en vos esa curiosidad de decir, bueno, vamos a tratar de traerlo más acá. O, o- o más, eh, o la, más allá, más que más acá. más allá, más allá. En la primera etapa terminaba con ese poner de frente al Artigas de Mersey. En la segunda etapa, que también corresponde a Mancusi, es la regresión en la edad. Él, a pedido de Arén, resuelve regresarlo porque evidentemente el cuadro que él consigue de Artigas en Paraguay no compite con el de Blanes, ni ningún otro Artigas por un tema de edad. Él también consigue un viejito. Esa regresión en la edad, que es parte del arte forense, que es una disciplina realmente precisa, científica, que no admite talenteos, ni tal vez acá le saco un poquito de color, acá le pongo una arruga y acá le pinto de blanco el pelo. El arte forense es una extraña disciplina donde se junta la criminología y el artista. Eh, nosotros, este libro cuenta definitivamente en distintas etapas otros casos donde Mancusi ha resuelto regresar personas en la edad. Ya no es solamente a partir de un cráneo de un romano trabajando para el Museo de Arte Americano de Nueva York, sino es puntualmente, por ejemplo, la posibilidad de medallas que aparecen con la cara de próceres norteamericanos que hay que definir si pudieron haber sido ellos, o, por ejemplo, cuadros que aparecieron como autorretratos de Diego Velázquez. Diego Velázquez ha acostumbrado a pintarse, de hecho en las meninas él mismo hace una especie de auto selfie grupal cuando se pinta a sí mismo pintando a las meninas, y bueno, y él ha jugado un poco con esas cosas y han aparecido autorretratos de él que supuestamente pueden ser de él. Ese es el trabajo de Mancusi una vez jubilado, es decir, reconstruir, pasar hacia atrás. A Madeleine McCann, la niña que desaparece en Uh -huh. Portugal, es necesario saber cómo es un año después, porque un año después de haber desaparecido, la niña sigue ausente. Es necesario hacer una progresión en este caso. Ese es un trabajo puntual, serio, científico, no es un más o menos. Y ese es el trabajo, la segunda etapa que Osvaldo Arén solicita a Stephen Mancusi. Claro, que no es Llegar a una producto, perdón, no es producto de la imaginación, producto de un trabajo, como bien lo mencionás, minucioso, detenido, detallado y científico. Se puede utilizar el claro, término. claro, porque aparte no te olvides que también los científicos está presente en cada uno de los pasos. Salimos del cuadro de un científico como de Mersey, ¿verdad? Uh -huh. Pasamos por el relato de un científico como Larrañaga y llegamos a esta reconstrucción de un científico como Mancusi.
Cuando él obtiene esa cara, ahora sí estábamos ante un Artigas de 50 y tantos años. En ese momento, ese tren que pasaba a velocidad nos encontró a Marciano y a mí en el andén de una estación. Osvaldo paró y nos invitó a subir y nos contó la historia. Lo primero que pasó fue que el otro marciano, que no soy yo, es un tipo muy escéptico, muy desconfiado, muy cabeza científica, eh, con el que me costó escribir El Código Blanes y El Sueño de San José, por más que haya sido de ficción histórica, porque bueno, está la cabeza cuadradita del historiador, del investigador. Lo primero que dijo Marciano, yo no sé si es cierto lo que nos está contando este hombre. O sea que ahí empezó arriba del tren un nuevo proceso. Investiguemos al investigador. O sea, veamos quién es este señor que apareció en nuestra vida, que nos invita a nosotros a subirnos a una historia que ya empezó, que viene de atrás, que viene a velocidad, y recién ahí después le contestaremos. Efectivamente, hubo un proceso de estudio fuerte, de vincularnos con Mancusi, de entenderlo, de saber qué cosa había hecho cada vez que trabajó en esta área, pero también de vincularnos a todas las historias anteriores de relatos hablados, de criminología, y ahí descubrimos una serie de historias que son las que se reflejan en el libro. Entonces le dijimos, bueno, nos subimos al tren, pero te proponemos dos estaciones nuevas. La primera se llama libro y la segunda se llama inteligencia artificial. Te proponemos convertir esta historia en un libro y te proponemos que el final no sea esa cara que nos propone Mancusi, reconstruida por los años 55, 56 de Artigas, sino agregarle dimensión humana a partir de un trabajo de inteligencia artificial. Así llegamos al momento en que comenzamos a escribir el libro. Bien, y este último Artigas, este último rostro de Artigas, ¿nos sitúa dónde? Bueno, básicamente, este último rostro en que nosotros trabajamos fuertemente, lo primero que hay que decir, porque nos preguntaron el otro día, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Porque la inteligencia artificial nos está entregando herramientas recién en noviembre del 2022. O sea, esto es muy nuevo, la Es muy posibilidad de nuevito. recrear estos rostros. Es decir, la inteligencia artificial avanza en periodos que se llaman inviernos y veranos. No tiene coincidencia con las estaciones. Se le llama así porque depende de los aportes que recibe para su desarrollo de gobiernos y de particulares. Estamos en un verano de la inteligencia artificial. En los últimos 3 meses han pasado más cosas que en los últimos 10 años. Cuando comenzamos con este trabajo no existían varias de las herramientas con las que Marciano termina trabajando. Es bueno saber también que es el área del otro Marciano, ¿verdad? Él se ha especializado puntualmente, es analista de sistemas, y todas sus tesis y todos sus trabajos están vinculados a la inteligencia artificial. O sea, Perdón, ¿qué? paréntesis. Esto Sí, entonces hecho 100% en Uruguay. sí, sí. En este caso Bien, ya la historia queda paseándose por vías de los trenes uruguayos. Y ya no sale al exterior, no va ni a Paraguay, no va a Argentina, no vuelve a Estados Unidos. Este bien. proceso puntualmente desarrollado acá. Y bueno, y acá lo que aparece es esa instancia increíble de tratar de entenderlo ahora nosotros. Bueno, ¿cómo sería Artigas si existiera hoy? Bueno, lo primero que nos pasó fue que nos metimos, o sea, en vez de proponerle una solución a este país, le propusimos un problema. Es decir, realmente esto es un problema. Es decir, llamar a alguien y decirle, vení, mostrame una foto de tu padre. A ver, sí, no es esta, es esta. Evidentemente genera una reacción que es difícil de aceptar, como, pero si es el padre, es mi padre, no me cambies la foto de mi padre. No, pero además desde niño la estoy viendo hasta en los cuadernos de la escuela. Claro, ese es el otro tema. Cuando el Estado resuelve en 1950 apostar primero a 4 Artigas en particular, ¿verdad? Apostar a Blanes Viale, apostar a De Mercey y apostar a Carvajal, como los que llegan a cuartos de final, pero de buenas a primera decide, no, el finalista es Blanes en la puerta de la Ciudadela,
y lo vamos a incluir en todos los cuadernos de los niños y en todos los cuadros de todas las oficinas públicas y en todos los billetes y monedas que tengan los uruguayos, y resuelven aquel 29 de septiembre de 1950, 3 meses después que todo el pueblo había salido a festejar el maracanazo, en el mismo lugar allí se propone esa reivindicación Artigas, y toda la clase política de este país acuerda que ese es el Artigas y ese es el rostro. Bueno, ¿cómo pretender borrar de un plumazo? ¿Cómo abrir una puerta que tiene herrajes tan oxidados, estructuras tan pesadas y tan fuertes, y decir, miren que no, miren que el padre de ustedes era otro? Y todo esto seguramente, Marciano, empieza ahora, ¿no? Porque las Eh, repercusiones son a partir de ahora. Pero me interesa algo. ¿Qué te provocó ver ese rostro de Artigas y no el otro rostro de Artigas? bueno, mira, lo que ha sucedido es algo muy extraño. Es muy extraño. Yo cuando vi por primera vez ese rostro, le dije a Marciano, me emocionó mucho, ¿no? Primero, me emocionó mucho porque uno llega a la dimensión humana de esa persona. Le dije, vos sabés que yo le encuentro cierto aire a papá. Dice, ¿te parece? Sí, qué raro. Se lo mostré a otra persona, no de la familia, que estaba en el entorno trabajando. Nosotros mantuvimos este rostro en secreto durante mucho tiempo. Resolvimos que no debíamos publicarlo hasta el día 10 de noviembre. Esta fue una planificación, Alberto, que arranca el año pasado y que tenía día por día lo que iba a pasar. El 10 de noviembre nosotros salíamos en la Feria del Libro y salíamos en un diario de circulación nacional, y a partir de ahí intentaríamos provocar lo que sucedió, que lo levantara Infobae, que lo levantara La Nación, que lo levantaran los diarios de Argentina, que lo levantaran la prensa uruguaya. O sea, pero era una planificación que incluía esconder esa cara. Entonces solamente la mostrábamos en nuestro entorno más cercano, porque teníamos cierto temor, y es que alguien dijera, uy, no se me había ocurrido, mira vos, inteligencia artificial para recrear el rostro de José Artigas, y que lo hiciera antes que nosotros, pero mal. Es decir, porque la inteligencia artificial lo que requiere es el input, lo que requiere es el aporte que se le da. La inteligencia artificial intenta razonar como una persona, pero hay que darle las herramientas. Cualquiera puede hacer un rostro de cualquiera con inteligencia artificial, pero en este caso la clave de las decenas de relatos de la foto original de Mancusi, que a su vez surgía del cuadro original de Marseille, las fotografías, etcétera, etcétera, nos daban un material único. Cuando se lo mostré a una amiga me dijo, ¿sabes qué? Es muy parecido a mi padre. Entonces yo le digo, no, no, ¿cómo que es parecido? Sí, tiene el perfil de mi padre. Cuando se lo mostré a otra persona, me dijo, es igual a mi tío. Y poco a poco nos fuimos enterando que este Artigas se parece a otras personas. Hablando para Radio Carmelo, el mismo día que salió en El País, el periodista me dice, están llegando muchos mensajes, déjame leerte alguno. No puedo creer, es el Cholo, vive al lado de mi casa, con razón todos le dicen Artigas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Artigas tiene por primera vez dimensión humana. ¿No será, Artigas tiene... Marciano, perdona que te corte, Sí, ¿no será que en esa idea de Artigas padre de la sí, sí. patria, padre de todos, inconscientemente incorporamos esa información y forma parte, mira lo que te voy a decir, de nuestra genética histórica? Es algo que se me ocurre ahora. O No, nuestros no, genes históricos que lo asimilamos, sí, se parece, lo veo en mi familia, lo encuentro cercano, eh, es mi familia. Eh, esa aplicación que vos estás dando la hemos conversado en estos días con especialistas, con psicólogos, con sociólogos, que advierten que sí, es el padre de nuestro Artigas, el padre de nuestro Artigas al que le cantamos. Pero además de eso, más allá de esas coincidencias, porque evidentemente no se puede parecer a todos los padres, es Obviamente. imposible, sí es cierto que lo que adquiere Artigas es dimensión humana. Artigas deja de parecerse a otro cuadro de Artigas, Deja de ser el que era bronce a o la eso. tela pintada.
Claro, Artigas se parecía a otro cuadro. Hoy Artigas se parece a un tipo que podés encontrar en el supermercado. Por primera vez puede ser un vecino, por primera vez puede ser el tipo que te viene a arrimar el diario. Entonces, ese Artigas que ahora tiene dimensión humana, mira, nos hemos autoespoliado permanentemente con Marciano, y voy a aclarar el término porque ese es otro dato que he aprendido por estos días. Los veteranos hemos aprendido a usar algunos términos tecnológicos. Al principio no sabemos qué quiere decir y a los 15 días los empezamos a repetir graciosamente y la gente nos queda mirando diciendo, pero no sé qué quiere ¿De qué decir. me O sea estás que hablando? aclaremos. Claro, espoliar significa adelantar finales, ¿verdad? Es lo que sucede cuando alguien te va haciendo una crítica de una película y te dice, y el mayordomo es el asesino. Es el, Entonces, claro. nosotros hemos expoliado nuestro trabajo cuando pusimos la cara de Artigas en la tapa. Ese es el final del libro, ¿verdad? Todos los capítulos sumados van a dar a ese final. Entonces, en esta idea de expoliarnos, yo voy a aprovechar y me voy a expoliar también. No, pero no es Cuando, necesario porque lo que podemos hacer es que los que nos están viendo y escuchando compren el libro, vean historia capítulo por capítulo, conozcan el proceso, porque sí es cierto, le mostrás el final de la película, pero ¿cómo se llega a eso? ¿Por claro, qué? claro, claro. Eh, ¿Cuál fue el camino, el trayecto, las ideas que fueron surgiendo o los casos similares, como podrás haber Claro, encontrado? yo te decía, nosotros arrancamos posicionando a Artigas en el mundo y contamos en qué lugar, en qué país, en qué espacio de este planeta está Artigas presente como una figura sin parangón. No hay en el planeta otra persona que tenga esa presencia. En Turquía, en Grecia, en Nueva Zelanda, en la China, en Washington, en Nueva York, en París, en Madrid. Eso es lo primero, pero después a partir de ahí, bueno, nos metemos con el relato hablado y contamos el día que desapareció la Gioconda del Museo Louvre. Es una historia divina que ha pasado desapercibida, que terminan con la cárcel de Pablo Picasso y del poeta Apollinaire, acusados ellos de robarla, y que sigue por un italiano que es el que se roba la Gioconda, un cuadro que no significaba nada, o sí, pero la gente no iba al Louvre a verla, iba a ver a la Victoria de Samotracia o iba a ver la balsa de la Medusa, pero no iban a ver. Sin embargo, cuando roban la Gioconda, que se producen las colas más largas para ver el no cuadro, el espacio que quedó en unos ganchos, ahí aparece un personaje tremendo que se llama Bertillon, que es el padre del retrato hablado. Ese relato cuenta específicamente cómo nace el relato hablado como un dato de la criminología ineludible de ahí adelante. Pero aparecen también los últimos años de Blanes en Italia, en Pisa. Es un capítulo donde nos muestra al pintor de la patria en sus últimos años, ya sin dientes, caminando, muy enfermo, por Pisa unos años antes de morir, pero aparece Deep Blue, la computadora que le gana a Kasparov y en el primer hito de la inteligencia artificial, pero aparece ¿Vamos a la seguir Rañaga, contando todo lo que aparece en el libro o contamos es, el libro? cada Yo cosa no tengo. es el respaldo de ese cuadro final. Bien, Marciano, se nos está terminando el tiempo y obviamente que lo interesante de esto es, primero que nada, poder agradecerte este trabajo, que sabemos que como todo lo que has hecho, con mucha pasión, con mucho amor, dedicación, profesionalismo, responsabilidad para llegar a contarnos esta historia y para poder legarnos, en definitiva, junto con todo el resto de la gente que ha estado trabajando y que mencionaste, este verdadero rostro de nuestro padre de la patria. Si bien a veces ponemos en discusión un poco si los uruguayos realmente somos patriotas o no, pero bueno, ese ya es otro tema a discutir. Te agradezco mucho por este tiempo y seguramente nos vamos a estar reencontrando, ya sea en Florida o en el paraíso ahí donde te encuentres. Gracias por la posibilidad de contarle esto a los coterráneos. Estamos contentos con el trabajo que hemos hecho. Sí, comparto con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega, con muchas ganas. Hemos llegado a este nuevo libro con Marciano, otro
de los privilegios descomunales, el de poder trabajar con su propio hijo en una tarea que disfrutamos mucho.